Tenemos asociado el ascenso como muy a una figura muy ideal, ¿no? Está bueno que te asciendan, es una promoción para mi carrera, es un paso hacia el futuro que estoy buscando, hacia la realización profesional, me genera, no sé, mayor pertenencia, me genera estatus, me genera un montón de cosas, más dinero. Y cómo eso de golpe se transforma en un castillo de naipes que se cae. Quizás tiene que ver con eso, con quedar atrapado en una lógica de control que funciona en lo operativo, pero no funciona en lo estratégico. Porque si nosotros seguimos en la lógica del control, cuando entramos a desempeñar un rol estratégico, entramos en el control existencial. Controlar lo que el otro va a pensar, lo que el otro va a sentir. Ahora, al ser quien maneja el clan, por lo general quiero manejar lo que pasa, quiero manejar cómo funciona lo que pasa, cómo suceden las cosas y cómo se dan los resultados. ¿Cuál es el motor, el driver de eso que querés cambiar? Porque a veces pasa que el motivo en lo profundo de impulsar un cambio a veces es una especie de revancha. Es decir, ok, yo estuve acá abajo fumándomela todo el tiempo, ahora que estoy acá arriba lo voy a hacer diferente, pero porque a mí me jodía cuando estaba abajo, ¿no? Claro. Y por ahí eso que me jodía, te jodía a vos, pero era funcional claro. a la vida de la empresa. Clic en el coco, ideas que transforman a nuestra Jubinchirka, Boshana. Hay algo que siempre me llamó la atención en el trabajo con líderes y con equipos, que hay personas que trabajan muy bien, que tienen muy buenos resultados, que acceden al ascenso que tanto quieren y un año después los despiden o se van. Y este contrasentido en la superficie tiene un porqué que es bastante lógico si empezamos a explorar un poco qué hay detrás. De eso se trata justamente el episodio de hoy de Clic en el Coco, de ascensos que sabotean. Sabotean los equipos y sabotean a los propios líderes ascendidos. De eso hablamos. ¿Cómo estás, Edu? ¿Qué haces, Martín? ¿Todo bien? Bien. Venía un poco pensando en esto, ¿no? En este tema. ¿Por qué lo trajimos al tema? Porque me parece que... Sí, ibas a decir algo. Sí, me parece sumamente interesante, ¿no? Porque muchas veces pasa esto tenemos asociado el ascenso como muy a una figura muy ideal, ¿no? Como, está bueno que te asciendan, es una promoción para mi carrera, es un paso hacia el futuro que estoy buscando, hacia la realización profesional, me genera, no sé, mayor pertenencia, me genera estatus, me genera un montón de cosas, más dinero, hasta asociado a la autorrealización. Claro. Y cómo eso de golpe se transforma en un castillo de naipes que se cae, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el contexto de los equipos cuando pasa eso? ¿Qué pasa con la persona? ¿Por qué sucede que de golpe cae, ¿no? Y cómo también empezar a poner luz para aquellos que están buscando un ascenso, que están buscando una promoción o que de alguna manera o están del otro lado, ¿no? Son empresarios o empresas que quieren promocionar o ascender a alguien. Fijarse y tener en cuenta ciertos aspectos que habitualmente no se ven. Entonces me parece interesante el tema desde ese lugar. Sí, además que eso que se cae, ese castillo de naipes que nombrabas recién, que se cae, no solamente se cae para la persona que ascendieron, sino que se cae también para todo el equipo y también para las personas que tomaron la decisión de llevar adelante ese movimiento, ¿no? En el organigrama. Y es algo que cuando justamente no se gestiona con conciencia, después termina generando pérdidas, ¿sí? Grandes, no solamente a nivel económico, sino también a nivel de energía, de nivel de motivación, nivel de orden dentro del equipo, ¿no? Y se van sentando precedentes. Sí, por eso también es interesante darse cuenta de que muchas veces... Esto nos pasa mucho a las empresas, sobre todo a las pymes, ¿no? Que somos más chiquitos, que
que miramos todo en relación al dinero, ¿no? Bueno, che, me salió barato, me salió caro, esta inversión que hice para promocionar a alguien me funcionó, le saqué el jugo, o me salió cara porque no funcionó la persona, hay que echarle, hay que indemnizarla. Como que hay una correlación entre cuánto me sale, ¿sí? Y cuánto pierdo, cuánto gano asociado al dinero que pongo. Y eso es una parte de la historia, ¿no? Porque también hay muchos costos indirectos asociados a, bueno, cuánto rompe el contexto de la gente poner a un líder o promocionar a un líder y que después se caiga, ¿no? O no hacer un proceso de inducción o de onboarding correcto y que de alguna manera esa persona que estoy promocionando no le doy las herramientas suficientes o no le doy el contexto y el apoyo necesario y se transforma en el odiado de los compañeros, ¿no? Los ex compañeros que ahora son quienes reportan a él. Entonces, eso genera conflicto y genera de alguna manera impacto en la motivación, en la inspiración, en los resultados de manera más directa o de forma más indirecta, y también te genera una inversión que tenés que hacer para acomodar después el lío de lo que salió mal. Entonces, por lo pronto también la invitación en el día de hoy es empezar a mirar qué otras cosas pasan que habitualmente no miramos, porque lógicamente muchas veces la lógica de la pyme es mirar cuánta plata entra y cuánta plata se va, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay otras cosas para mirar que generan también ruido o impactan en el negocio más allá de forma indirecta. Sí, hay algo, digamos, como un primer insight, que es esto, que detrás de este fenómeno hay algo claro que ocurre, que es cuando colapsamos o confundimos las habilidades técnicas con las habilidades de liderazgo. Es decir, nosotros trabajamos con muchos clientes en procesos de liderazgo y de transformación, con muchos clientes que están justamente en ese camino hacia el ascenso, ¿no? Uh-huh. La misma empresa, ¿no? Conscientemente, o al menos podemos suponer que conscientemente, dice, ok, esta persona tiene muchas aptitudes y necesita desarrollar otras. Uh-huh. Entonces, para eso comenzamos un proceso de coaching, por ejemplo. Claro. Como para desarrollar esas otras habilidades. Que normalmente se llaman habilidades blandas. Lo que pasa es que dentro de ese concepto a veces suena un poco confuso, un poco a veces vende humo, ¿no? Habilidades blandas, pero justamente, por ejemplo, tenés un buen vendedor en tu equipo y lo pones como gerente de ventas. Y las habilidades de gerencia no tienen que ver con saber hacer, o sea, saber vender, sino con saber hacer que los demás hagan. Entonces ahí entra, aunque parezca un juego de palabras, ahí entran estas habilidades blandas, ¿no? Sí, ni hablar que también, o sea, hay como distintas, justo en lo que es de ventas, hay como varias, es como la cebolla que tiene varias capas, ¿viste? Primero tenés el vendedor, que es el que tiene la competencia de salir a vender, ¿no? De hacer el cierre del negocio, de cotizar, de seguir al cliente, hacerle seguimiento, etcétera. Después el jefe de ventas, que es de alguna manera quien coordina el área y quien de alguna manera baja las directivas en base a la estrategia que es la que hace el gerente, y de alguna manera gestiona y brinda el apoyo a los vendedores para que puedan cumplir con los requerimientos, ¿no? Y después el gerente, que es quien diseña la estrategia. Uh-huh. Que tiene es más, capaz que no tiene idea de venta, conoce la venta, digo, pero capaz que no va a ser mejor vendiendo el gerente que el vendedor, digamos, ¿no? Pero tiene la idea de lo que es la proyección, la estrategia, la idea del negocio a largo plazo, de material, de pensar ese futuro y diseñar las estrategias para que se materialice de acá a X tiempo. Entonces, en ese aspecto, creo que las empresas cometemos un error muchas veces de promocionar al que vemos que es el mejorcito en lo que hace. Y no nos damos cuenta que necesitamos otro tipo de habilidades para este nuevo puesto que estamos buscando. Y a veces ni siquiera nos detenemos a pensar cuáles son las habilidades que necesito para un jefe de ventas o para un jefe de administración o para, no sé, liderar un área de producción. Uh-huh. ¿No? Entonces está bueno por lo menos que este rato lo pensemos. Sí, es interesante. Poner luz sobre eso.
un poco entrando en este fragmento, en esta etapa de lo que es el podcast, ¿no? Del espejo, de qué cosas vemos o cómo nos vemos ahí. Trajimos algunas frases, un poco, algunas de oyentes, otras de amigos y otras también de clientes, ¿no? De distintos casos, como por ejemplo esto, ¿no? Que era brillante en lo suyo. O sea, era una persona que era muy buena en lo que hacía, pero se volvió un jefe controlador y aislado. ¿Sí? Es decir, ese cambio, porque ese pasaje, ¿no? de un elemento más dentro del equipo a tener, digamos, otra jerarquía, también hay un impacto en la identidad y un impacto en cómo se relaciona. Sí. O sea, cómo se relaciona hacia el equipo y cómo el equipo comienza a mirarlo, ¿no? Acostumbrado, el equipo y él, acostumbrado a una dinámica que era distinta el día anterior. Exacto. ¿Entendés? Entonces ahí es donde, bueno, sí, está bien, es el jefe, ahora es el jefe, ¿no? Suponiendo la que haya sucedido, pero entendemos que en los papeles es así, pero en el contexto no lo es todavía. Tienen que pasar cosas. Y esa etapa de transición es la que a veces no se alcanza a lograr, a estar bien lograda por lo pronto. Y eso es lo que hace que al año o renuncien, o los echen, o bueno, o se desarme el equipo. ¿Qué más? A ver, espera, acá tenía otra yo. Sí, hay una sobre gerente de ventas justamente. Mi gerente de ventas fue un gran vendedor hasta que tuvo que coordinar a otros. Como muchas veces no alcanza con la habilidad técnica. Claro, ¿no? claro. Y además tiene que ver con que cuando nosotros hacemos algo, en ese hacer, entra nuestra forma de relacionarnos particularmente con lo que hacemos, ¿no? Y nuestra propia set de habilidades, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a liderar, ¿no? Y el liderar entendiéndolo básicamente como hacer que algo ocurra, ¿sí? Ahí nosotros necesitamos gestionar las habilidades de otros, ¿no? Entonces hay un juego más grande, un juego más de una perspectiva sistémica, de ver cómo se dan las relaciones, cuáles son las relaciones virtuosas y cuáles son las relaciones que no están funcionando, ¿no? Dentro de lo cual también nosotros estamos, como líderes, influyendo en que eso sea de esa manera. Entonces hay habilidades como la escucha, ¿no? Con la escucha activa, el poder tener apertura, un mindset más de mente abierta, ¿no? Para poder integrar otras formas de llevar adelante las actividades, otras estrategias, ¿no? O ir probando distintas estrategias. Ahí eso cobra, digamos, una dimensión clave en lo que es, bueno, la consecución de los resultados, ¿no? No puedo liderar si yo me enamoro de mi forma de hacer las cosas, ¿no? De mi librito, sino que necesito generar un contexto de aprendizaje mutuo. Sí, y también nosotros en Argentina tenemos esto de que el contexto socioeconómico cambia todo el tiempo, ¿no? Entonces, hablando en este caso, por ejemplo, de un sector comercial, ¿no? El sector comercial no era lo mismo en el año 2022-23 que hoy. Totalmente. ¿No? El comportamiento del mercado era otro. Por ende, lo que funcionaba en los equipos en el 2022 y 2023, que era quizás, sobre todo para los industriales, ¿no? Una alta demanda. ¿Por qué? Porque todo el mundo se quería sacar los pesos de encima, de salir a comprar, de meterle cosas que quizás no necesitabas ahora a tu industria. O sea, nosotros vendemos pales de plástico, fue el año que más pales de plástico vendimos, fue el 2023. Que, claro. La gente se sacaba de encima el dinero, ¿no? Claro. Entonces, claro, se estoqueaba, ¿viste? O de alguna manera invertía en eso que no era tan necesario, pero lo invertía porque no quería quedarse con el dinero, bueno, lo que sea. Hoy en día hay una recesión mucho más profunda. Entonces, ¿qué pasa hoy? Bueno, hoy en día requerís otro tipo de vendedor. O no otro vendedor, pero que el vendedor que tenés haga otras cosas que antes no hacía.
¿Entendés? Sí. Que su comportamiento frente a la venta sea otro. Y de alguna manera el líder también. El líder requiere enrolar o, como decimos, ser invitación para que el vendedor o quien sea, bueno, digamos, se rediseñe en su manera de trabajar, adquiriendo otro tipo de competencias u otro tipo de habilidades que son necesarias para este nuevo contexto de hoy. Sí. Bueno, un poco no íbamos a meter en otro tema con lo que iba a decir, pero me parece que esto que pasa con el contexto general, donde antes, bueno, está esa típica frase que se usaba, pescabas en el acuario, Claro. de alguna forma, ¿no? Sí, 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 sí. No en todas las industrias era igual. Ahora se requiere desarrollar habilidades blandas que son para mí son altas habilidades, ¿no? Ujú. Que es la capacidad de conexión, ¿no? De conectar al lead o al posible comprador con esa necesidad o con ese beneficio. Entonces se requiere una perspectiva mucho más humana y no tan mecánica. Es decir, ¿cómo yo puedo abrir una conversación o una forma de comunicarme en donde mi posible cliente pueda identificar la necesidad que mi producto soluciona, ¿no? En el caso de una venta. Y esa misma conexión con ese nivel de profundidad es la que requiere el líder, el ascendido, con su equipo. Ujú. Este equipo donde yo formaba parte, pero estaba en otra posición. Ok, ¿cuáles son los cambios, ¿no?, que esto conlleva? O sea, mi cambio de posición, ¿cómo impacta, ¿no?, en estas personas con las cuales yo trabajaba, digamos, a la par antes? Y ahora ya no estamos en la misma... No estamos a la par, no somos pares, como dijo un amigo Sí, en algún momento. lo dijo Frank. Y eso se requiere Sí. tenerlo en cuenta, porque yo puedo llevar adelante un liderazgo más, digamos, con una polaridad más circular, más participativo, pero soy el líder, Ujú. ¿sí? Entonces, soy responsable de los resultados, soy responsable de ciertas decisiones. Entonces, en ese sentido, yo requiero, por un lado, generar el respeto, ¿no?, generar la autoridad sin autoritarismo, y al mismo tiempo tener la cercanía, ¿no?, la empatía, la comunicación, la apertura, como para que la energía fluya. Ujú. Entonces se requiere generar ese equilibrio, que para mí es una maestría generarlo, ¿no? Sí, 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 sin duda. O sea, es una maestría y no... No sé, boludo. A veces es como que no miramos todo eso, ¿no? O sea... Yo, No, qué por sé, lo general... yo a medida que más estudio y entiendo de esto, me doy cuenta que cada vez estoy menos capacitado para ejercerlo. Es que cuando, claro, el famoso Es como efecto digo, che, que Dunning-Kruger, ¿no? cuando miro para atrás y dije, qué cagada me mandé, o sea... Sí. Pero toca, a veces toca, ¿no? Te toca estar porque te toca estar, por la razón que sea, no importa. Pero digo, es interesante empezar a descubrir como distinguir cosas, ¿no? Primero, ¿cuál es el contexto de hoy? Ujú. ¿No? ¿Qué requiere el liderazgo de hoy? Porque no es el mismo liderazgo que hace 3 años. Porque el contexto cultural, socioeconómico es distinto. La tecnológico. empresa, tecnológico es distinto. Las empresas no son las mismas que hace 3 años. Digamos. Entonces, ¿qué se requiere para el liderazgo de hoy? Y después, en el caso de promocionar a alguien, ¿no?, que tenga un ascenso, bueno, fijarnos, ¿no? Tiene las competencias y si no las tiene, entrenarlas. ¿Cuáles son esas competencias? Preguntarnos. Muchas veces elegimos a líderes sin ni siquiera saber qué es lo que le vamos a pedir, ¿no? Y entonces es como... ¿O qué sí. requiere el rol? Mira, yo te cuento una anécdota, ya que estamos. Que estamos? Te cuento una anécdota, que no tiene que ver con una promoción, no fue un ascenso, pero sí tiene que ver con esto de qué requiere el rol, ¿no? Mi viejo dice, me quiero retirar. Bueno, nadie le creyó.
Hmm. Pasaron unos 2 años y a principio de año volvió con esto de me quiero retirar, me quiero retirar. Y un día dijo, me voy. Y contrató a una persona, ¿no? Que es el actual gerente general. Y fue, tipo, bueno, la contrató y chau. Entonces, lo que digo es, cuando esta persona entra, yo digo, ¿y para qué le contrataste? ¿Le diste una hoja de ruta de qué es lo que esperás? No, yo le dije que me tiene que ordenar la empresa. Hmm. Bueno, ¿y qué significa eso? Claro. ¿Cómo vamos a ver materializados? ¿Qué resultados tenemos que ver materializados para que vos digas que la empresa está ordenada? Digas No, y sientas, claro. ¿no? Porque ese es un componente, porque el orden tiene una relación, un impacto importante con la emocionalidad, ¿no? Y nos desordena emocionalmente o nos ordena. Ujú. Pero tiene que ver con la perspectiva propia y única de cada observador. Entonces o sea, qué emoción, vos cómo te sentís cuando ves las cosas ordenadas, porque también es interesante explorar un poco esa parte, ¿no? Sí, sí. y- pero aparte también hay que generar acuerdos sobre eso, ¿no? Somos 3 socios, mi papá es el fundador, con mi hermano también está. Y de alguna manera es, bueno, ¿qué tenemos que ver materializado para estar de acuerdo en que esto está funcionando? Y eso es algo que no se lo preguntó a la hora de contratar a la persona. ¿Entendés? Entonces, la reflexión que hago es, bueno, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Y aparte, si vos hubieses definido cuáles son los observables para que esté cumpliendo, para de alguna manera demostrar que está dando resultado la inversión que estás haciendo en contratar a un nuevo gerente general, es, bueno, qué habilidades se requieren para que esos resultados sean materializados. Y a partir de ahí empezar a buscar, ¿no? Pero bueno, papá tiene eso de primero pateo y después veo cómo me va. Y está bien. O sea, eso trae resultados. Sí. La osadía trae muchos resultados también. Claro. Pero también creo que es un momento interesante, si sos de esos, ¿no? De también ponerle diseño, ¿no? Y tampoco la cara opuesta, ¿no? Tampoco esto de, bueno, no le pongo diseño, o sea, le pongo todo el diseño del mundo para que quede perfecto y no tengo la osadía para tomar una decisión. Claro. No, creo que la Que el maestría diseño a veces se un poco torna... se transforma en eso, ¿no? Sí. Es un argumento súper válido como para patear las cosas para adelante. Exacto. Entonces ahí creo yo que hay que tener en cuenta como esas dos cosas. Primero, el contexto en el que estás inmerso. Segundo, cuáles son los observables que tienen que demostrarse para que veas que esa promoción o ese ascenso o ese puesto que querés cubrir esté funcionando. Y tercero, en base a eso, cuáles son las habilidades que necesita la persona para que esto se vea logrado. Sí, Esos son como las 3 elementos que yo miraría. tal cual. Bueno, estos 3 elementos ya es un poco entrar en el territorio oculto, ¿no? Sí. Para que entre el vamos al separador. territorio oculto. ¿No? ¿Qué hay debajo del iceberg? Y hay algo que para mí tiene que ver con algo que trae Freddy Kaufman, que es esto de la ignorancia inconsciente, ¿no? O sea, no darnos cuenta que hay un punto ciego y que nosotros no vemos que al hacer ese tipo de ascenso, ¿no? Como veníamos hablando, lineales, o sea, del operativo al liderazgo, ocurre algo, que estamos colapsando la pericia y la competencia técnica con habilidades que son de otro dominio, ¿no? Que tienen que ver con la comunicación, tienen que ver con lo que llamamos habilidades blandas, ¿no? Y Sí, interpersonales. interpersonales, claro. Bueno, Kaufman habla de las competencias personales, las interpersonales, Sí. ¿no? La responsabilidad, o sea, un líder necesita gestionar la responsabilidad, ¿no? Ver quién se hace cargo de quién responde ante cada situación, quién se hace cargo de cada resultado, de los entregables,
ver también cómo funcionan esas matrices, quién está por ahí sobrecargado de responsabilidades, quién por ahí tiende a Patearlas. patearla, ¿no? O salir de ese lugar o no hacerse cargo. Tiene que ver también con la gestión de la autoridad, ¿no? O sea, quién es el que toma las decisiones, que no quiere decir que todas las decisiones las tiene que tomar el líder, pero digo, quién toma las decisiones sobre ciertos aspectos, cómo es la cadena, o sea, cómo eso ocurre, si hay un nivel de transferencia de lo que es una decisión a después las acciones para obtener concretamente el resultado. También ver cuáles son las personas que dentro de esa matriz de lo que es la autoridad son más reticentes, ¿no? a cumplir o que por ahí cuestionan todo el tiempo. No cuestionar desde un punto de vista creativo, decir, bueno, exploremos otras posibilidades, sino cuestión como forma de resistencia, Sí. ¿no? La matriz de elección me parece que también es interesante traerla en este caso, ¿no? ¿Cuáles son las elecciones? ¿Cómo se toman las elecciones? ¿Cuáles son los criterios para elegir? ¿Quién elige en cada situación? ¿Quién tiene quizás una voz un poco más autorizada, ¿no? En ciertas elecciones, teniendo en cuenta que no todas las opiniones tienen el mismo peso? Sí, no, Hace sin poco duda. hacíamos un podcast. Bien, el videíto. Un videíto. Sí. Eso, o sea, sí, claro que todos tenemos el Derecho a opinar. expresar y opinar lo que nos parece, pero claro que hay, de acuerdo a la experiencia, a la expertise, a la competencia, a la autoridad, a la jerarquía, hay distintos pesos, ¿no? En las opiniones. Entonces, bueno, también eso, si realmente se está eligiendo de forma auténtica o hay como una especie de obediencia de vida, ¿no? Porque son también algunos patrones culturales dentro de la organización. Entonces, esos aspectos me parece muy importante tenerlos en cuenta, de ver en qué medida, digamos, esta persona que pasó de un rol más operativo está ejerciendo un rol más estratégico. Uh-huh. Y también tener en cuenta esto, el control, ¿no? Cuando nosotros estamos en una actividad más operativa, tenemos un control operativo, ¿no? Uh-huh. Controlamos las cuentas, controlamos los procesos, y eso sí, es o sea, virtuoso. todas las actividades que desarrollás dependen 100% de vos y de tu habilidad de gestión propia. O sea, exacto. Y tus competencias técnicas para la tarea. Sos vos quien las desarrolla. Cuando vos pasás a un rol que salta del operativo a la gestión un poco más estratégica, o no sé si estratégica, pero sí donde de alguna manera tenés una jefatura o tenés gente a cargo, ya tu habilidad tiene que ser hacer que los otros hagan. Entonces ahí dependes de la gestión de otro. Tu gestión depende de la gestión de otro. Y eso es muy ingrato, ¿no? Muchas veces es muy ingrato. Cuando está buenísimo cuando funciona, digamos, cuando sale y el equipo tiene resultado y funciona. Pero cuando no funciona es muy ingrato porque a esa persona le van a caer con los indicadores de resultados, ¿no? Y cuando funciona está genial. Y cuando no funciona, es bueno, ok, tu área no funciona. Tu área. Exacto. ¿No? Y vos sos el responsable de los resultados. No, bueno, pero fulano, pero mengano, pero el equipo. No interesa, vos tenés todas las posibilidades de hacer que eso sea, ¿no? ¿Querés cambiar a alguien? Sé que se lo cambia. ¿Querés, no sé, hay que tomar gente? Se la toma. ¿Necesitas presupuesto para invertir en capacitaciones? Lo tenés. Ahora, los resultados no se dan es porque evidentemente no estás gestionando lo que se requiere gestionar de forma efectiva, ¿no? Y es ingrato porque capaz la persona lo está dando todo. Sí. ¿Entendés? Y sin embargo, pasa eso. Quizás tiene que ver con eso, con quedar atrapado en una lógica de control que funciona en lo operativo, pero no funciona en lo estratégico. Porque si nosotros seguimos en la lógica del control cuando entramos a desempeñar un rol estratégico, entramos en el control existencial.
que ahí es donde entramos en esa especie de lucha con la vida, diría, de pretender que el otro haga exactamente las cosas como yo las hacía, ¿no? De querer controlar las conversaciones, controlar lo que el otro va a pensar, lo que el otro va a sentir. Y ahí es donde empezamos a hacer agua, ¿no? Como líderes. Entonces, el punto es identificar también, y esto puede ser una clave, identificar cuando, como líderes, estamos operando desde una lógica de control existencial. Es decir, querer controlar todo. En vez de generar y gestionar los contextos, los estados de ánimo, las conversaciones, ¿no? Más que controlar los comportamientos, las formas de hacer. Sí, me quedo pensando en esto, porque a mí me pasa, ¿no? Muchas veces estoy como metiéndome en eso, ¿no? En decir, che, no estarás metiéndote en batallas innecesarias, ¿no? Claro. Y eso es una parte de control existencial, eso, ¿no? Si bien es una sugerencia y no, digamos, no me meto en que no lo haga, pero sí, de alguna manera estoy como queriendo inducir a que, bueno, deja esto un poco de lado y anda por acá. Y bueno, no sé. Ahí me quedo medio perdido, ¿no? Estoy ahí medio perdido. Pero volviendo al punto, creo que es interesante como empezar a distinguir cómo estas personas que son promocionadas, ¿no? Muchas veces tienden a querer resolver con reglas viejas, ¿no? Hasta ayer, o hasta anteayer, o hasta la semana pasada, yo era uno más del clan. Sí. Era uno más del clan, que de alguna manera convivía con determinadas reglas y determinadas situaciones. Hoy en día soy quien maneja el clan. Ahora, al ser quien maneja el clan, por lo general quiero manejar lo que pasa, quiero manejar cómo funciona lo que pasa, cómo suceden las cosas y cómo se dan los resultados. Y eso es funcional en tanto y en cuanto los resultados se empiecen a dar. Tengo un amigo que dice, de alguna manera las empresas, todos los fundadores de empresas o las empresas que crecen, en un momento se encuentran en esta dicotomía, ¿no? O sigo controlando la empresa y la empresa va a poder crecer solamente hasta que yo tenga la capacidad de controlarla. Claro. Va a crecer hasta ese punto. O gestiono lo necesario para dejar de controlarla y que crezca, ¿sí? Hasta donde la gestión me lleve, ¿no? Bueno, con esto pasa lo mismo, ¿no? Hasta que era parte del clan, yo controlaba ciertos aspectos. Cuando paso a ser el que maneja, bueno, yo quiero controlarlo todo. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque de alguna manera se juega en mi respeto, mi profesionalismo, es el automático nos lleva para ahí. Y a partir de ahí tengo la posibilidad de elegir. O gestiono determinadas relaciones y determinadas conversaciones y defino determinados roles y armo un equipo de trabajo que funcione de forma autónoma, o sigo inmerso en la dinámica. Tal cual. A ver qué pasa. Sí, hay algo interesante con respecto a eso. Algo que tiene que ver con la biología cultural, que dice algo como que lo que nosotros llevamos adelante como forma de liderazgo tiene que ver más con lo aprendido que con el diseño. O sea, tiene que ver más con lo que fui experimentando, ¿no? en mi trayectoria, que lo que yo digo o se pauta que hay que hacer. Entonces ahí entra también un poco la lealtad a ciertos modelos de liderazgo. A mí me resuena eso mucho con mi carrera profesional cuando estaba entrenándome para justamente ser entrenador
transformacional, y que al principio, cuando pasaba de ser staff o de ser, no sé, líder de staff, pasaba a ser entrenador. Claro, en la primera etapa yo lo que hacía era replicar el modelo Claro. de mi entrenador, o sea, de quien había sido la persona que me había capacitado, o el grupo de personas con la que me había capacitado, que obviamente respondían a un modelo, a, digamos, una forma de ver, una filosofía, una cultura dentro de ese sistema. Entonces, lo que me ocurría al principio, y era bastante lógico, es que vivía eso que llamamos síndrome de impostor. Ujú. Yo estaba adelante de un equipo y sentía como que no tenía por qué estar ahí. O que Claro. era un lugar ajeno, que estaba ocupando el lugar de otro. Ujú. ¿No? Y claro que, de cierta forma, de la manera en que yo abordaba, ¿no?, el desafío de liderar, de entrenar, era el lugar de otro. Porque quería hacerlo Como otro. como otro. ¿No? Y entonces, ahí, explorar el tema de cómo ese nuevo rol impacta en mi identidad, ¿no? Y cuánta brecha hay entre el rol y quién soy, quién estoy siendo, es uno de los caminos más importantes a la hora de comenzar un proceso de transformación para poder llevar adelante ese rol de líder de una manera virtuosa, que esté en afinidad con quién sos, que esté en afinidad con tus valores y principios, con los valores de la empresa, y que termine funcionando para todos. Ujú. Entonces, es muy interesante lo que pasa en nuestro espacio interno cuando pasamos de estar en una posición a una posición que está jerárquicamente, digamos, por encima y obviamente más expuesta. Bueno, pero date cuenta, fíjate cómo esto también impacta en lo que vos decís, porque suponte este ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de un gerente, ¿sí? De un área, de una empresa, supongamos una pyme, una empresa, no importa el tamaño de la empresa. Supongamos, gerente de área. Se jubila. Un tipo que hace, capaz, 20 años que está ahí. No te hablo de, como en el caso de papá, que es el fundador de la empresa. Ni siquiera. Vamos a hablar de un gerente. Cualquiera sea. ¿No? Se jubila. Esa persona se retira. ¿No? Y supongamos que lo promueven a uno de los que estaba por debajo como el nuevo gerente o jefe de área, ¿no? El sistema cambia por completo. ¿Por qué? Porque esta persona posiblemente tenga 20 años menos que la que se acaba de retirar. Sí. Por ende, culturalmente son totalmente distintos. Nacieron en dos contextos históricos distintos, con valores distintos, o sea, con principios y formas de hacer las cosas y relacionarse con el mundo distintas. Entonces, ya desde el vamos tenemos el chip totalmente cambiado, ¿no? Sí. Por otra parte, también están las aspiraciones personales, ¿no? De esta persona que acaba de entrar al puesto, tiene determinadas aspiraciones personales con el puesto que son totalmente distintas y hasta pueden llegar a ser opuestas al que ya estaba de retirada, Uh-huh. ¿no? Capaz quiere promover cambios, capaz quiere, no sé, mostrar su gestión de una determinada forma, el otro capaz ya estaba más cumpliendo y retirándose y dejando su legado más que promoviendo cambios. No sé, la relación con la gente era una, la gente estaba acostumbrada a que el jefe o el gerente sea de determinada manera. Sí. No te hablo solamente de los que coordinan acciones constantemente, o sea, los que dependen de esta persona, sino el resto de las áreas de la compañía ya estaban acostumbradas a que el gerente de esta área se relacionaba de tal o cual manera, o era muy presente, o era muy lejano, o no le daba tanta bola, o sí, o era amable, o era conflictivo, no sé. Tenía una forma de relacionarse con la gente, tenía una forma de conversar. Había una identidad creada respecto al gerente de esta área que era tal para la empresa. Uh-huh. Y este nuevo que viene tiene otra. Uh-huh. Entonces,
creo yo que por lo pronto es una mochila bastante pesada la que carga, ¿no? El nuevo que viene. Entonces, en ese sentido, es necesario por lo menos empezar a ver todas estas cosas y a poner luz porque no es tan simple. O sea, se requiere respetar, ¿no? El traspaso Ujú. y el que entra a esta nueva área, también requiere honrar las tradiciones, ¿no? Porque vos podés tener la autoridad porque alguien te la ha conferido, ¿no? Porque el cargo te lo dieron, nadie te lo regaló, digamos. Ahora, se requiere honrar también el pasado para poder después, en ese terreno, Claro. construir algo que sea fértil. Sí, innovar de manera sana, digamos. Exactamente. Balanceada. Ujú. Sí, es muy interesante porque también está el gestionar las expectativas, ¿no? Las expectativas del equipo que vas a empezar a liderar, las expectativas de la empresa en general y las propias expectativas, ¿no? Y hay algo con respecto al cambio, que es eso que querés cambiar, ¿para qué lo querés cambiar? ¿Cuál es el motor, el driver de eso que querés cambiar? Porque a veces pasa, y me he encontrado en varios casos, que el motivo en lo profundo de impulsar un cambio a veces es una especie de revancha, ¿no? Es decir, ok, yo estuve acá abajo fumándomela todo el tiempo, ahora que estoy acá arriba, lo voy a hacer diferente, pero porque a mí me jodía cuando estaba abajo, ¿no? Claro, Y por ahí eso que me jodía, te jodía a vos, pero era funcional a claro. la vida de la empresa, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos como líderes en generar cambios, también es importante ver cuál es la verdadera intención, ¿no? O la intención honesta, ¿no? O la más íntima que me mueve a impulsar ese cambio, ¿no? Y bueno, ahora entonces te propongo ir al taller, Dale. ¿no? Como para dar ciertas herramientas Ciertas herramientas de intervención. de intervención. Como siempre, un ejercicio. Que es, justamente se da en la conversación. Es ¿Conversación entre sencillo. quién? Pará. Entre el equipo. O sea, una reunión, Vos como suponte. líder, claro, vos como líder decís, bueno, propongo esto, una dinámica. Ok. Que como toda dinámica, no esperes resultados de la noche a la mañana. Ujú. ¿Dónde aparecen los resultados? Cuando lo empezás a traer y lo integrás como un hábito, si no queda como, bueno, algo que te gustó, no te gustó, te generó sentido o no, pero queda en el aire. Una es compartir experiencias propias sobre decisiones tomadas desde el ego, Desde el ego. ¿no? Algo muy relacionado a lo que hablábamos recién. Ujú. Ok, ¿cuáles fueron las decisiones que yo tomé desde ese lugar, ¿no? Desde mi propia óptica y lo que yo pensaba, haciendo importante mi forma, mi perspectiva, mi tener razón? Ujú. ¿Y cuáles fueron las consecuencias tomadas de ahí? ¿Sí? Esto es una manera de empezar a plantar al menos la semilla de un modelo más, como decimos, circular, más participativo. Es decir, vamos a priorizar las decisiones que se co-crean. Aunque después, obviamente, yo como líder termino dándole luz verde o no, pero ahí es donde se amplían, digamos, las posibilidades, un poco haciendo referencia a lo que decías. Tu límite no es el límite de la empresa y viceversa. Digamos, todas tus capacidades están al servicio de conectarse con las capacidades de todo el equipo para generar algo más grande, sinergia, ¿sí? Ujú. Si todo responde a tu forma de hacerlo, a cómo ven las cosas, bueno, vos le pones el límite al equipo. Ese es un punto. Para sumar, explorar con preguntas. Las preguntas siempre son como Abren. clave en esto. ¿Qué me costó más? ¿Soltar el control o confiar en otros? ¿Qué me costó o qué me cuesta? ¿Cuál de los dos tengo menos disponible? Ujú.
Soltar el control o confiar en otros. Bien. Aunque son la cara... Sí, son la cara de la misma moneda. Pero, viste, que se dice que el bemol, viste, hay... No, pero ponele, en mi caso, te cuento en mi caso, Sí. por ejemplo. A mí me cuesta más confiar en otros que soltar el control. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces suelto el control, aunque no... O sea, suelto el control, o sea, dejo que pase, Sí. pero no confío en el que está haciendo muchas veces eso. ¿Entendés? O sea, y yo solté la actividad. Lo que había que hacer lo delegué. Sí. Pero sé que no confío en Claro. quien lo está ejerciendo ahora. Entonces la pregunta que se me ocurre es, ¿en qué nivel soltaste el control? El operativo. O sea, yo no lo hago. No desarrollo la actividad. Esa actividad que yo hacía, hoy la hace otro. Claro. Entonces yo no estoy presente en a ver si se hizo, si no se hizo, cómo se hizo. Yo sé que alguien la tiene, pero o sea, no confío en que eso va a llegar a buen puerto. Capaz me caga, porque a las 2 semanas, capaz que cuando voy está hecho y genial, o capaz que no. Y capaz ahí sí tengo un aprendizaje de decir, che, ¿en quién estoy confiando muchas veces? ¿O por qué le estoy delegando esta tarea a esta persona en la que quizás yo veo que no tiene las competencias para hacerla? Entonces ahí es donde digo, ok, pero eso es un problema mío, que estoy delegando en alguien que quizás Sí. no tiene la competencia, no porque sea malo, ni porque sea inútil, ni porque sea nada, porque no tiene esa competencia y nada más. Claro. En todo caso, la competencia como líder es aprender a delegar En gente que tenga la competencia. La competencia. Pero también hay algo interesante porque a nivel más sutil, más relacional, más emocional, energético, también se filtra ese no terminar de soltar o no terminar de confiar, ¿no? Imagínate una relación en donde yo te tengo que dar algo a vos, ¿no? Pero no confío si eso va a ser la mejor idea, entonces estamos como que vos ya lo tomaste, pero yo no terminé de soltar, entonces hay como una especie de... Hay como reacción. hay como una especie de fricción en la cual Claro. el que recibe, el que está del otro lado, el que recibe, no tiene la libertad suficiente como para operar, Ujú. porque siempre hay una mirada atrás que... Sí, Y eso es... eso se filtra en el contexto y se percibe. Ujú, sí. Ok. ¿Qué más del taller? Aplicación directa. Esto es para, desde el lenguaje, ¿no? Empezar a transformar el lenguaje. Transformar una orden o una indicación en una pregunta. Por ejemplo, Bueno, hay dos niveles. Uno más riesgoso y otro menos riesgoso desde una perspectiva controladora. a ver, vamos a hacerlo dos. Menos riesgoso primero. El menos riesgoso es, por ejemplo, vos querés que se haga X cosa. Vamos a poner un ejemplo. Que se fabriquen 1000 unidades de algo que estás probando, ponele. Bien, Sí. sí. Entonces, ¿cuál sería la orden? Bueno, vamos a fabricar 1000 unidades, la quiero para Tal día, tal día. Esa es una orden, por ejemplo, por sí. ejemplo. Una forma de dar una indicación. Una Sí, agarrás al jefe de producción y le decís, mira, necesito que fabriques 1000 de esto para la semana que viene. Bien. Está. Listo. Una forma, digamos, ya es como un poquito más suelta, sería, ¿qué les parece si fabricamos en principio 1000 unidades? ¿Cómo la ven? ¿Sí? Invitar a participar de esa conversación. Es soltar un poco, puede, como es una pregunta, obviamente. te Puede puedes tener decir su que sí, contraparte. O te puede decir tu contraparte. Bueno, pero en definitiva después vos gestionás, ¿no? Esa negociación, Sí. ese acuerdo. Y la que ya es jugadísima es decir, pregunta abierta. ¿Cuántos creen que podemos fabricar para la semana que viene? ¿O cuántos creen que es el número óptimo para hacer un lanzamiento con de este producto? Son niveles de riesgo desde una perspectiva controladora, ¿no? Eso sería transformar una orden, una instrucción en una pregunta.
Que obviamente el resultado no va a ser el mismo, ¿no? Estamos Claro. pero no queremos el mismo No, y resultado. aparte, ojo, también, ojo con esto, porque si no, no quiero que se interprete lo siguiente. No estamos diciendo que todas las órdenes o indicaciones se requieran hacer de esta manera. Solamente estamos diciendo, si la manera habitual en la que la estás transmitiendo no te está dando el resultado que querés, probá estas otras. Porque hay veces que es una competencia del líder o del jefe o del gerente, de quien sea, no importa, el que esté al mando del área, bajar y decir, muchachos, esto se requiere hacer de esta manera, en este tiempo y en este plazo y con estas condiciones. Vamos con esto, ¿no? Teniendo O sea, claro cuáles son los objetivos centrales, ¿no? claro, Pero esto es interesante porque esto permite generar una nueva forma de comunicar y una nueva forma de comunicar también modela una identidad, ujú. ¿no? Entonces, en ese sentido es que proponemos esto. Lo otro es transformar un reproche en una posibilidad, Un reproche vendría a ser una queja. una queja o un reclamo. Ok, por ejemplo, ¿cómo sería eso? A mí me va a venir bien esa. Yo soy Bueno, el ¿Te rompehuevos. podés traer un ejemplo de un reclamo? Bien. Algo del día a día. Sí. Bien. Vos Por que ejemplo, tenés el día a día. por ejemplo, viene un vendedor, ¿no? Sí. Me dice, che, mirá, es una situación real. Me dice, mirá, este cliente le mandamos 100 cajones, pero me está diciendo que quería otros. Ujú. Entonces digo, ¿dónde le mandamos los cajones? A Salta. O sea que ya está en la loma del culo. Sí. Paga flete de ida, que paga flete de vuelta, para que vengan hasta acá y volver a mandarlo hasta allá. Entonces digo, bueno, a ver, vamos a ver qué pasó. ¿Dónde está el error? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que quería uno si le llegaron otros? ¿Dónde está? Porque ahí también depende. Si pidió mal el cliente es una cosa, si nosotros malinterpretamos el pedido es otra, si estaba claro lo que nosotros le cotizamos. Bueno, hay que ver ahí quién tiene su grado de responsabilidad para en base a eso ver cuál es el poder de negociación que tenemos para Claro. resolverlo, ¿viste? Sí. Bueno, entonces, veo. Busco la cotización, ¿no? Busco a ver, le digo, mostrame qué te pidió. Pido cajón, plástico, apilable, embonable de tanto por tanto. Listo. Estaba claro, no es el que nosotros le vendimos, él te pidió otra cosa. O sea, el vendedor ahí malinterpreta equivocadamente, ¿no? Le puede pasar a cualquiera lo que el tipo pidió. Estaba claro lo que el tipo pidió. Bueno, después agarramos y le digo, bueno, a ver, el presupuesto que vos le mandaste, ¿dónde está? Acá está. ¿Esto está mandado por CRM o no? No. ¿Y por qué no está mandado por CRM? Si tiene que estar enviado por medio del CRM. No, bueno, no sé, no importa. Ahí hay un primer error. Después, veo el presupuesto. Digo, cuando veo el producto que le cotiza, veo que no tiene nada que ver con lo que el tipo le pidió. Entonces le digo, vos le cotizaste otra cosa. Digo, en tercer lugar, veo que no le mandaste una imagen. No le mandaste una foto con la cotización para que el tipo vea, no lo que vos le estabas cotizando. Y en cuarto lugar, cuando el tipo te pide una foto, le mandás una ficha técnica vieja, que no es la ficha técnica actual, que es de donde yo digo que tienen que sacar las fichas técnicas. Entonces, cometimos como una sucesión catarata de errores. de hechos bochornosos. Exactamente, y ahí viene el reclamo, pero hiciste todo mal. ¿Entendés? ¿Qué onda? Bueno, ahí tenés un ejemplo. ¿No? Ok. O sea, ¿qué querés? Bueno. Mi respuesta fue, mira, hiciste todo mal, no te puedo dar una respuesta ahora de cómo resolverlo. O sea, Igual, ahí, ¿cuál es la queja que vos tomás? La queja que podrías hacerle vos, reclamarle al vendedor, el reclamo que el cliente está haciendo a la empresa, ¿cuál es la que tomamos? no, yo te hablo, o sea, vos me dijiste traer una queja del día a día, yo te tomo la queja que yo le hago al El vendedor. reclamo que vos le haces al vendedor. Reclamo, claro. Bueno, igual, como lo gestionaste, es una forma de gestionar. Igual, ojo, no gestioné nada, porque no resolví nada. No, Yo, digo, pero cómo gestionaste la conversación con la persona del equipo, digo, lo podrías saber, no sé, en Sí. términos, no quiero decir una barbaridad, pero... No, che, no, fíjate. no, bueno, podría haber sido a ver, pasa que yo también estoy aprendiendo a no calentarme tanto, ¿entendés? En otra Perfecto. época hubiese sido, la respuesta hubiese sido mucho más fea.
Bueno, una forma simple, no digo que sea la mejor ni la más inteligente, de cómo transformar un reclamo en una posibilidad, es, por ejemplo, ok, ¿cómo podemos garantizarnos de que esto no vuelva a suceder? ¿No? Y que a partir de esa pregunta, ¿no?, la otra persona se pueda comprometer a crear, a revisar todo y a crear en sí mismo y por sus propios medios un modelo para que eso no va a pasar. Porque si la dejamos solamente en la respuesta rápida, bueno, chequeando 2 veces, sí, está bien. Pensalo un poco más. ¿Sí? Ahí tenés una posibilidad de que de generar una mejora en el procedimiento, en el proceso, y que además después impacte de manera positiva en otras áreas, ¿no? Digo, es un ejemplo sencillo. Sí, entiendo. Bien. ¿Sí? Porque ahí estás haciendo foco en la solución, ¿no?, en el resultado, y no cargando las tintas en lo que pasó. Porque está ok esto de ir chequeando, bueno, a ver dónde estuvieron, digamos, las brechas. Las brechas. Bien, acá y acá y acá. Bien, teniendo en cuenta esta información, ¿qué es lo que se te ocurre? Sí, que sea parte de la solución la persona. Exactamente. Porque además es una forma de aprendizaje. Es muy posible que eso que vaya construyendo ya después lo tenga internalizado, porque partió de un error, ¿no? Y lo que podría haberse convertido quizás en una fuente de, no sé, de sufrimiento o de mal trago, bueno, terminó generando una mejora, ¿sí? O una manera de ser más efectivo en lo que hace. Bien. Son posibilidades, ¿no? Sí, sin duda. Ok, bien. Le digo. Porque se nos fue el tiempo. Ok, estamos entonces ya como para cerrar. Bien. Tu resumen, cierre. Bueno, ascensos que sabotean, ¿no? La reflexión final. Bueno, yo me quedo con esta como receta de cocina, ¿no? Empezar a evaluar los contextos de la empresa, la identidad de la persona, la identidad creada dentro de la empresa de la persona que se va, ¿no? La identidad que queremos crear con la persona que asciende. ¿Cuáles son los objetivos de la persona que toma el ascenso? Y en base a eso definir cuáles son las habilidades, ¿no? Y obviamente invitar a la empresa, ¿no?, tanto a los que toman la decisión como a la persona que asciende, a hacer un proceso ecológico de trabajo para que ese ascenso tenga y traiga frutos positivos, ¿no? Y que no sea que después al año o se vaya o haya que hacer un nuevo cambio, que eso impacta en toda la organización. Bueno, Edu, genial. Un gusto haber compartido este episodio con vos. Lo que me queda es esto de tener en cuenta que no es lo mismo esto de saber hacer algo que saber o tener la competencia de cómo hacer que los demás hagan con creatividad y con conciencia, ¿no? Eso me parece que es la síntesis que me llevo de este episodio. Así que si esto te resuena, compartilo, no te lo quedes con vos. Compartilo, que a nosotros nos sirve un montón. Clic en el coco, ideas que transforman a un estallo bien cerca. Boshana.